Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga mucho. Estamos estudiando esta carta preciosa, una carta que nos educa, nos enseña, nos discipula. El Espíritu Santo nos discipula, nos instruye el Evangelio del Reino que nosotros predicamos. Ayer, gracias al Señor, comenzamos el capítulo 12. Y aquí hay un cambio. Antes, los capítulos anteriores, por lo menos desde el capítulo 3 al capítulo 11 de esta carta, nos mostraba la profundidad del Evangelio que nosotros predicamos. Este regalo que recibimos sin que nosotros tuviéramos ninguna participación, y que el plan redentor a través de nuestro Señor Jesucristo viene hacia nosotros como un regalo y la única manera de salir o de librarnos de la muerte. Y que para poder alcanzar esto, el Espíritu Santo nos convence de pecado por medio de la predicación del Evangelio, y creemos en Jesucristo y le hacemos a Él nuestro Señor. Y desde el capítulo 12, desde el verso 1 en adelante, el apóstol nos va a enseñar cómo nosotros debemos vivir ahora que somos libres de la muerte. Cómo es en lo cual nosotros debemos tener una buena voluntad rendida ante la obra del Espíritu Santo que va a hacer con nosotros, que es santificarnos, perfeccionándonos, como dice Filipenses 1:6, que dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Entonces aquí ayer habíamos visto el verso 1 que dice: por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y estuvimos estudiando esta palabra, como el apóstol Pablo dice: ahora que ya no estamos en el lazo de la muerte, ahora que Cristo pagó por nuestro rescate, que nosotros ya no nos pertenecemos, que nuestro Señor es Jesús. Y por cuanto nuestro Señor es Jesús, quien Él nos compró con su sangre, entonces ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que nuestro Señor dice. Y esa es nuestra fe. Cuando dicen cree en Jesús, esta es nuestra fe. Que nosotros le obedecemos en fe. Todos los días que estemos aquí en esta tierra le obedecemos en fe, seguimos su voz, porque como nosotros creemos en Jesús, creemos que Él fue el que pagó por nuestros pecados, Él fue el que recibió la ira de Dios en la cruz, por lo tanto Él es nuestro Señor. Por eso le obedecemos. Eso es creer en Cristo, hacer de Él nuestro Señor. Entonces aquí Pablo dice que nos ruega, hay una súplica en su oración, y dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. O sea, dejémonos limpiar, dejemos que la obra del Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios, sí, dejemos que la obra del Espíritu obre, nos convenza de pecado, nos ayude a hacernos fuertes en nuestras debilidades, que nuestros cuerpos ya no podemos llevarlos donde quieren como antes, sino que ahora está sujeto a la cruz de Cristo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Estoy juntamente crucificado con Él. Ahora vamos a leer este verso 2. Ahora recuerden que esto es una carta. Acá tiene 16 capítulos. Nosotros estamos estudiando día a día un poquitito, pero cuando la iglesia de Roma
le llegó este pergamino era la carta. La carta. Nosotros la vamos estudiando para que vayamos meditando, para que vayamos obedeciendo, para que se nos vaya limpiando el corazón, nos vaya limpiando la mente, nos vaya instruyendo, que nos traiga también convicción si tenemos un pensamiento equivocado. Nosotros vamos de a poco, pero esto, nosotros decimos capítulo 12, pero esto era una sola carta, o sea, no estaba separado ni por versículo ni por capítulo, era la carta. Bueno, para el orden ahí está separado por capítulo y por versículos nosotros. Entonces vamos a leer el verso 2 y dice Pablo, recuerden que en el primer verso rogaba que ofreciéramos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como un sacrificio vivo, sea aceptable, que seamos dóciles a que el Espíritu de Dios haga este trabajo de perfeccionamiento, de santificación en nuestras vidas. Ahora Pablo añade a eso y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¡Qué tremenda instrucción del Señor! No olvidemos algo. Cuando Jesús se encontró esa noche con Nicodemo, Jesús le dijo, nadie podrá ver el reino si no nace de agua y del Espíritu. Cuando nosotros nos introducimos en el agua, que es la palabra, que el agua es la palabra, y lo puede leer en Efesios, dice que por el lavamiento del agua que es la palabra. Cuando nosotros nos introducimos en la palabra, el agua, la palabra que tiene toda la autoridad para corregirnos, porque es la palabra de Dios. Cuando uno entra en la palabra, en el agua, la obra del Espíritu Santo hace un trabajo con nuestras vidas. Nos va convenciendo, nos va guiando. Por eso es importante entrar en el agua, entrar en la palabra, para que el Espíritu de Dios nos vaya trayendo convicción, guía y recordando todas las cosas que Jesús enseñó. No olvidando que Jesús mismo es la palabra, es el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Así dice Juan 1, verso 14. Entonces, al ruego de Pablo, de cómo tenemos que vivir ahora que somos rescatados de la muerte, ahora que ya fuimos comprados por el precio de la sangre del Cordero de Dios, ¿cómo debemos vivir? Debemos estar en el agua, porque en el agua la obra del Espíritu Santo nos va a ir limpiando en este proceso de perfeccionamiento hasta su venida, hasta la venida del Señor. Este proceso que Pablo le llama santificación, que la hace el Espíritu de Dios. Pero nosotros no debemos ser resistentes. Y esta es la parte que nosotros colaboramos. Recuerden que el Espíritu de Dios es el que convence pecado para que hayan nacimientos. Pero hay una parte en la que nosotros colaboramos. Predicamos el Evangelio. Apacentamos las ovejas.
Y hay un ruego que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y también añade, y no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo. Mire, yo les voy a leer Efesios 2. Efesios 2, del verso 1. En esta versión dice así: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, porque él se incluye, Pablo, ¿cierto? En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Ese antes, en donde teníamos cualquier señor, o nosotros mismos como señor, porque estábamos muertos. Por eso, dice, entre ellos también nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Todo lo que venía a nuestra mente antes lo ejecutábamos. Todos nuestros deseos nunca le consultamos al Señor, porque estábamos muertos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. O sea, por gracia. Por gracia nosotros fuimos rescatados. Esa era nuestra condición antes. ¿De dónde nos sacó Dios? Del mundo. De ahí nos sacó. Estábamos enredados en nuestros delitos y pecados, pero gracias a las misericordias de Dios, que nos amó primero, nos dio un plan de redención que ejecutó Cristo, el cual el Espíritu Santo nos convence de este plan. Pero ¿dónde estábamos nosotros antes? Antes éramos nosotros dueños y señor de una vida muerta. Creía que estábamos vivos, pero estábamos muertos. Por eso Jesús en nuestra vida, porque Él nos dio vida. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos gracias a Cristo. Estamos vivos. Cristo fue el que venció la muerte. La muerte no lo pudo retener, dice la palabra. Él se llevó todos los pecados en la cruz, recibió el castigo que recibe el pecador, la ira de Dios. Él la recibió. Pero la muerte no lo pudo retener, porque de todo fue tentado, pero de nada pecó. No había juicio contra él. Por eso Cristo, con temor reverente, con súplica y llanto, clamó al único que lo puede librar de la muerte. Y ahí está ese salmo precioso cuando Dios va en busca de su Hijo entre las entrañas y lo saca. Entonces nosotros estábamos en esa condición de muerte. Estábamos en el mundo. Y por la obra perfecta de la redención, por medio de la cruz, por medio de Jesucristo, nosotros hoy disfrutamos la vida en Cristo. Pero ahora, ¿cómo debemos actuar? No es un relajo. Nosotros tenemos que adquirir una responsabilidad. Y esta es la parte que dice Pablo, que nosotros recibimos esta salvación por gracia. Lo acabamos de leer ahí en el verso 5 de Efesios 2.
Nosotros somos salvos por gracia, por regalo. Nosotros no hicimos ninguna cosa, no tuvimos ninguna participación en el plan redentor. Pero ahora que ya tenemos la vida, ahora que somos libres de la muerte, nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso dice Pablo: les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Les recuerdo que ustedes son templo del Espíritu Santo. Es verdad que la obra de santificación y de perfeccionamiento la hace el Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que ser dóciles a obedecer en fe. Obedecer en fe. Obedecer constantemente y cada día. Que no vivimos nosotros como éramos antes. No vivimos nosotros. Cristo vive en mí. El Espíritu de Dios está dentro de nuestros cuerpos. Y aquí hace un énfasis, dice: ustedes estaban allá, muertos, en tinieblas, pero por gracia son salvos. Y dice: no se adapten a este mundo. Porque la inercia, uno viene en la inercia, pero va a haber un choque, porque ahora estás vivo. Ahora lo que hacías antes, ahora te duele. Ahora te afecta, ahora te ensucia. Y eso es lo que tenemos que dejar, que el Espíritu de Dios haga este trabajo precioso de hacernos crecer, hacernos madurar, llevarnos a la estatura de Cristo. El Espíritu Santo nos va a ir santificando, nos va a amonestar. Por eso a veces termina el día y el Espíritu de Dios te recuerda que aquella cosa no estuvo bien. Porque el Espíritu de Dios te va a mostrar que ahora ya no eres del reino de las tinieblas. Ahora tú perteneces al reino de los cielos. Y por cuanto tú perteneces al reino de los cielos, muchas cosas este mundo no las va a comprender. Y vas a sentir presión. Presión del mundo, presión del diablo, presión de tu carne. Vas a sentir presión. Porque dentro de ti ya eres parte de otro reino, pero vivimos en este. Vivimos acá en este mundo. Por la gravedad, la planta de nuestros pies caminan en esta tierra. Pero dentro de nosotros hay otro reino y vamos a sentir presión. Y aquí Pablo, por el Espíritu Santo, nos trata de sacudir, nos toma del pecho, nos sacude y dice: antes pasaba esto, estábamos muertos. Por un regalo, por gracia fuimos salvos. Pero hermanos, por favor, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo. No se amolden a este mundo. En 1 de Juan 2:17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que nos ofrece este mundo es pasajero. Todo. ¿Se acuerdan? Yo escuchaba el domingo una palabra preciosa que soltó la pastora Elizabeth Muñoz allá en la iglesia de Puerto Montt, y nos hablaba de las 4 tierras donde se siembra la palabra, y nos hablaba de la tierra que era la tercera tierra, que dice que la semilla cae entre espinos, que son los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Y ella explicaba con énfasis, así como el apóstol Pablo, que nos toma del pecho y nos sacude y dice: es un engaño. Es un engaño, nos decía.
Y eso nos hace infructuosos. Los afanes de este mundo, el estar pensando en las riquezas, es un engaño del diablo, un engaño. Y eso te va a llevar a ser infructuoso. O sea que la manifestación del Espíritu Santo que quiere florecer en ti, quiere florecer la bondad, quiere florecer el amor, quiere hacer florecer la paz, el gozo, el contentamiento, la gratitud, pero estás atrapado en ese afán, en ese engaño del diablo. Y la palabra no puede dar fruto. Por eso el apóstol Pablo dice, y no se adapten. Claro, porque estamos aquí en la tierra aún. Entonces, ¿qué hacemos? No te adaptes. Sigue con los principios de el reino al cual Dios te hizo parte de su cuerpo, te hizo parte de su iglesia. Y hay principios. Está la voz de Cristo, de su voz. Los principios del amor, los principios del perdón, de los verdaderos tesoros que no están aquí en la tierra. Por eso yo me quedaba meditando con la palabra del domingo allá en Puerto Montt y podía sentir del Espíritu ese énfasis. Es un engaño para que la palabra no dé fruto, retrasando el trabajo precioso del Espíritu Santo. Y dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. O sea, ya no podemos pensar como antes. ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué importante perseverar en los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Nosotros tenemos que perseverar en el pensamiento de Dios. ¿Por qué es importante ir a las aguas, a la palabra? Porque en ella el Espíritu Santo nos va a ministrar. Porque nos van a limpiar, van a quitar el pensamiento del mundo, vamos a tener que desaprender las cosas, los principios de este mundo, principios que son de la carne, de este mundo, lujuriosos, y llevar nuestros pensamientos a la mente de Cristo. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, es una obra que hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que ir a las aguas, a la palabra, para que el Espíritu Santo pueda redarguir nuestro corazón, pueda instruirnos, corregirnos, formarnos, haciéndonos crecer, madurar. ¡Qué importante! Renovar nuestro pensamiento, o sea, una transformación, dice, una metamorfosis, una transformación. Antes éramos de una manera, pero ahora somos de otra. Eso es una transformación, eso es una metamorfosis. Antes yo tenía esta forma de pensar, antes yo me veía de esta manera, pero hoy por una transformación, por el hecho de salir de las tinieblas a la luz admirable, vivimos una transformación. Como de ese gusano a la mariposa.
una transformación, una renovación. El hombre dice que el hombre interior va desgastándose, dice como que el hombre en forma exterior se va desgastando, pero el interior va creciendo, va en aumento. Cristo cada vez va a ir siendo más visible en uno. Uno se va transformando en lo que tenemos en el corazón. Se va a exteriorizar quién es nuestro Señor. Usted puede ver los jóvenes que van a saber ustedes cómo se ven, cómo hablan, quién es su Señor. Usted puede ver hombres y mujeres cómo se ven, cómo hablan y van a saber quién es su Señor. Se tiene que ir exteriorizando Cristo en nosotros. Tiene que verse quién es nuestro Señor. Y eso es precioso. Y tenemos que entender que no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo. No podemos. Todo lo que nos puede ofrecer este mundo es temporal y es un engaño. Si usted quiere hacer tesoros, ya sabe que aquí no se hacen. Por nada estéis afanosos. Jesús nos estaba enseñando. El engaño de las riquezas, los afanes de este mundo. No podemos hacer nuestro reino en aquellas cosas. No se puede. Yo hace un tiempo, cuando estalló el último volcán allá en Hawái, se veía la lava cómo cubría mansiones y mansiones. Y así es. Puede cubrirse con lava, puede cubrirse con ceniza, puede cubrirse con el mar, se puede abrir la tierra. Ayer estaba viendo el documental, lo que pasó el domingo 22 de mayo en 1960, ese terremoto, el más grande del mundo, acá en Chile. Y decía un cataclismo cuando está todo en el suelo y todo cubierto por agua. Lo más valioso es nuestra alma. Lo mejor que podemos entregar a otros es la preciosa semilla. Ese es el reino que pertenecemos. Qué importante formar y dar la preciosa semilla a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de estudio, a desconocidos en la calle. Ese es el reino al cual nosotros pertenecemos. Y para poder comprenderlo, no podemos amoldarnos a este mundo, sino que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos vaya transformando con su palabra. Una renovación de nuestra mente. Y dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Nos vamos descubriendo la voluntad de Dios para obedecerla. Lo que es bueno para Dios, lo que es aceptable para Dios y lo que es perfecto para Dios. Lo vamos a dejar ahí en ese verso 2. Si Dios lo permite, si así Él lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.